Bienvenidos a Historias Contadas. Hoy les narraré 4 historias reales e históricas. 6. Primera historia. Nacimiento en Col. Ciencias Forenses 2.0 nos cuenta algo curioso. Nos hacen una pregunta. ¿Ustedes conocen lo que se llama el nacimiento en col o parto velado? Yo la verdad no lo sé, pero ellos nos explican. Dice, imagina llegar al mundo y no darte cuenta. Es como nacer dormido en una gran burbuja. Esa burbuja le pasa a uno de cada 80.000 bebés. Esto se llama nacimiento en col o parto velado. Esto se da porque el bebé nace con el saco amniótico totalmente intacto. Esta bolsa resistente que aguanta golpes y contiene el líquido y la orina del bebé. Normalmente se rompe durante el trabajo de parto, lo que llamamos romper fuente. Pero a veces la naturaleza es caprichosa. Incluso en cesáreas, donde el bisturí suele cortar todo, el saco sobrevive. Dice, según la vista forense y médica, es un espectáculo biológico. Por unos pocos instantes, el bebé sigue recibiendo oxígeno del cordón umbilical y no ha respirado aire exterior. Está afuera, pero sigue adentro. Es decir, sigue en el saco amniótico. Es como si la vida nos regalara una ventana transparente para espiar el milagro del útero, es decir, al bebé. Dice, dato curioso, en muchas culturas antiguas se consideraba que estos bebés, nacidos con velo, estaban destinados a la grandeza o tenían protección divina contra el ahogamiento. Entonces, nos hacen una pregunta otra pregunta. ¿Habías visto algo así? La naturaleza nunca deja de sorprendernos, ¿no? Sí, la verdad, esto yo no lo conocía para nada. Pero debe ser todo un mundo curioso ver cómo está el bebé todo apretadito, chiquitito, arrugadito. Debe ser todo un tema. Hermoso tema. ¿Ustedes sabían de esto? Cuéntenlo en los comentarios. Segunda historia. Reina Incheon. ¿Conocen la trágica historia de la reina de Incheon de Corea del Sur? Academia-Chingu en Instagram nos cuenta lo siguiente. Detrás de los lujosos palacios de Corea existieron historias reales llenas de amor, traición, ambición y tragedia. La reina Incheon nació dentro del linaje de la familia Min en la época de Joseon y desde muy temprana edad destacó por su incomparable belleza, su gran inteligencia y firme virtud. Al casarse con el rey Sukjon, en una ceremonia de grandeza, se convirtió en una reina muy amada por el pueblo y la corte. Esta reina tenía una gran virtud. A lo largo de su vida, ella demostró una piedad filial extraordinaria, llegando a arriesgar su propia salud para cuidar día y noche al rey cuando se enfermó gravemente de viruela. Nunca presumió de sus méritos y se comportó siempre con una admirable generosidad. Sin embargo, en la mayoría de los reinos, esto lo agrego yo, en la mayoría de los reinos antiguos, vieron que era muy común que los reyes tuvieran muchas esposas. ¿Sí? Bastantes esposas. Y al final, bueno, sabemos que eso era un desastre, pero no importa. Tanto en Joseon, alias Corea del Sur, eso también se dio igual que en otros países.
tener esposas. En este caso, esta segunda esposa se llama consorte Yang. La reina Incheon, preocupada porque no lograba dar a luz a un varón heredero al trono, la reina sugirió discretamente al rey que tomara una concubina. Esto abrió la puerta del palacio a la ambiciosa señora Yang, la consorte Yang Hui, quien rápidamente logró obtener la devoción del rey al darle un hijo. Ahora viene lo curioso. Algunos dicen que es mito, otros dicen que no es cierto. Sin embargo, Academia Chingu nos dice lo siguiente. La maldad de la consorte Yang. El mito develado. Impulsada por una gran ambición de tomar el puesto de la reina, la consorte Yang apareció con rumores falsos acusando a la reina Incheon de querer envenenar a su hijo recién nacido. El rey, con el juicio oscurecido por la manipulación de Yang, y lo ignoró a sus consejos y tomó la terrible decisión de deponer y exiliar a la reina de la corte. Por tanto, pasó lo siguiente. Y esto está escrito en los libros históricos de Corea. El exilio de la reina Incheon. Después de que le quitaran su título de reina y fuera vista como una criminal, Incheon soportó su exilio con una increíble calma y dignidad. Decidió vivir de forma sumamente estricta, usando solo ropa de algodón y nunca mostró resentimiento ni culpó al rey por su cruel castigo. Ahora bien, ¿qué pasa después? El arrepentimiento del rey. Con el paso de los años, el rey recuperó su cordura y comenzó a darse cuenta de la inocencia de la reina y de la maldad de la consorte Yang. Ya arrepentido, envió múltiples cartas rogando el perdón de la reina, hasta que logró convencerla a devolver, dándole de nuevo su título y su puesto original. Ahora bien, como en todos los lugares, siempre existió la magia negra. Al ser despojada de su título, la consorte Yang se llenó de resentimiento y recurrió a la hechicería y magia negra contra Incheon. Construyó en secreto un altar espiritual, mandó disparar flechas contra un retrato de la reina y ordenó fabricar un vestido maldito rociado con polvo de huesos humanos robado de un esqueleto. Esto ocasionaría lo que se llama el final de la reina Incheon. Se dice que la reina Incheon fue sometida a brujería y cayó gravemente enferma con síntomas extraños e incurables. Soportó un dolor horrible en secreto para no aumentar la preocupación del rey y finalmente falleció a la edad de 35 años, dejando al país entero en lágrimas. Súper joven. La memoria de la reina Incheon. Poco después del funeral y de tener un sueño premonitorio, el rey investigó a la consorte Yang y descubrió horrorizado sus rituales de magia y su traición. Como castigo, el rey obligó a la consorte Yang a beber 3 tazones de veneno hasta morir, logrando así eliminar la maldad de su palacio y honrar la memoria de la reina Incheon. ¿Conocían esta historia interesante? Donde hay brujería, misticismo, traición, amor. ¿Lo conocían? Es interesante por las pequeñas cosas que cuentan, cómo en esa época ya existía ese tipo de maldad, que hasta el día de hoy sigue habiendo. Porque la brujería y la envidia siguen estando. Primera pausa en Bienvenidos a Historias Contadas. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle un me gusta. Muchas gracias por estar escuchando. Continuamos con las siguientes historias.
Tercera historia. Bella Durmiente de Ogno. Carolina Olson tenía 14 años cuando se acostó en su cama y el mundo siguió adelante sin ella. Vivía en Ogno, una pequeña isla sueca cerca de Mönsterås, donde la vida estaba marcada por el frío, el mar, la pobreza y las tareas sencillas de una familia humilde. Era 1876. Carolina había regresado a casa con molestias, primero tras una caída y luego con un fuerte dolor de muelas. Sus padres pensaron que debía descansar. La mandaron a la cama y Carolina dejó de despertar. Respiraba, sí. Su cuerpo seguía tibio, también. Su pulso continuaba, exacto, pero no hablaba, no respondía y parecía hundida en un estado que nadie lograba explicar. La familia no tenía recursos para médicos constantes, así que durante mucho tiempo su madre la mantuvo con vida, con leche y agua azucarada, gota tras gota, mientras el tiempo pasaba sobre todos los demás. Su madre envejeció cuidándola. Sus hermanos se hicieron adultos. La isla cambió, Suecia cambió, el siglo XIX comenzó a desaparecer y Carolina seguía allí, inmóvil, como si una parte de la vida hubiera quedado suspendido dentro de aquella habitación. En 1904 murió su madre. En 1907 murió uno de sus hermanos. Según algunos relatos, Carolina reaccionó con llanto, aunque seguía atrapada en aquel estado extraño. Ese detalle volvió el caso todavía más inquietante. Parecía ausente, pero no completamente desconectada. Parecía dormida, pero algo dentro de ella todavía sentía el golpe de la pérdida. El 3 de abril de 1908, después de 32 años y 42 días, Carolina despertó. Ella tenía 46 años. Su cuerpo era el de una mujer adulta, pero su memoria parecía detenida en la adolescencia. No reconocía bien a sus hermanos. La luz le molestaba. Estaba débil, pálida, confusa. El mundo al que regresó ya no era el mismo que había dejado. Personas que buscaba habían muerto. Rostros familiares habían envejecido. La casa, la isla y la vida cotidiana parecían pertenecer a una historia que ella no había vivido. Los periódicos la convirtieron en sensación. La llamaron la Durmiente de Ogno o la Bella Durmiente de Ogno. Médicos, periodistas y curiosos quisieron verla, estudiarla, explicarla o simplemente comprobar si aquella historia era real. Carolina, que había pasado décadas encerrada en silencio, despertó de pronto dentro de otra forma de encierro, la mirada pública. La ciencia nunca logró cerrar el caso. Se habló de enfermedad neurológica, trastorno disociativo, catatonia, trauma, simulación involuntaria, dependencia familiar y episodios de vigilia ocultos. Pero ninguna teoría explicaba por completo lo ocurrido. Tal vez porque la historia de Carolina no pertenece solo a la medicina, sino también a una zona más humana y más dolorosa, la de una vida que se perdió sin desaparecer del todo. Después de despertar, Carolina vivió otros 42 años. Eso significa que murió en 1950 a los 88 años. Pero una parte de ella había quedado para siempre en aquella cama. Lo más perturbador de su historia no es solo imaginar a una mujer dormida durante décadas, es pensar en todo lo que el tiempo puede llevarse, mientras una persona permanece fuera de su propia vida. Infancias ajenas, muertes de familiares, cambios de época, voces que ya no regresan, rostros que envejecen sin pedir permiso. Carolina Olson sigue siendo un misterio, pero también es una advertencia silenciosa sobre lo frágil que es estar presente en nuestra propia existencia. Ella despertó después de 32 años y al abrir los ojos descubrió que el mundo había seguido viviendo sin esperarla.
¿Qué tal? ¿Les gusta esto? ¿Qué piensan sobre pobrecita esta mujer? Es decir, prácticamente ella lo que tuvo vendría a ser, quedó en coma y después despertó. Es interesante, ¿no? ¿Conocían esta historia? Déjenlo en los comentarios. Cuarta historia. Buckskin Girl. Nos cuenta José Luis Aroca Hernández lo siguiente. Lo más impactante de esta historia no es que el misterio durara 37 años. Es que durante todo ese tiempo nadie supo quién era. Durante décadas, la joven encontrada junto a una carretera rural de Ohio existió únicamente bajo un apodo de Buckskin Girl. Ohio, Estados Unidos. No tenía nombre conocido, no había coincidencias en los registros de personas desaparecidas y ninguna familia apareció para identificarla. Con el paso de los años, su identidad pareció perderse por completo. Mientras el mundo cambiaba, la tecnología avanzaba y generaciones enteras crecían, ella permanecía atrapada en el mismo lugar, un expediente sin resolver. Lo extraordinario ocurrió cuando la ciencia logró hacer lo que miles de entrevistas, registros y búsquedas no habían conseguido. Gracias a la genealogía genética, los investigadores construyeron conexiones familiares ocultas durante casi 4 décadas. Y entonces apareció una respuesta que muchos creían imposible. Aquella joven tenía nombre. Ella se llamaba Marcia Lenore King. Tenía 21 años. De repente una persona conocida únicamente por un apodo recuperó su identidad. Ya no era un misterio sin rostro, era una hija, una familiar y una mujer con una historia propia mucho antes de convertirse en un caso de investigación. Quizás sea la parte más poderosa de todo el relato. La tecnología no solo resolvió una incógnita, devolvió una identidad que parecía perdida para siempre. Sin embargo, aún quedaba una pregunta sin respuesta. Aunque Marcia recuperó su nombre después de 37 años, todavía se desconoce quién fue el responsable de poner fin a su vida. El misterio de su identidad quedó resuelto, pero el último capítulo de su historia sigue abierto. Y eso convierte su caso en algo excepcional. Una historia donde la persona perdida fue encontrada, pero donde la búsqueda aún no termina. Durante 37 años fue conocida por un apodo, pero hoy ya no más. ¿Qué tal, gente? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué piensan que puede suceder? El caso sigue abierto, lamentablemente. Espero que encuentren los motivos reales por los que fue, el fin de sus tiempos. Y hasta aquí llegamos con estas 4 historias reales e históricas. Próximas historias: sábado 18 de julio o domingo 19 de julio. Gracias por escuchar y nos vemos en Bienvenidos a Historias Contadas.